La semana pasada comenzamos este estudio sencillo, pero a la vez, ¿cómo decirlo? Fundamental para nosotros como hijos de Dios. Este estudio es bien sencillo y lo nombramos el ABC del Evangelio. Eh, Estuvimos hablando de la introducción de lo que era necesario que tuviéramos en cuenta para cuando nosotros empezáramos a profundizar un poquito en la palabra o para cuando nosotros comenzamos en este camino de la salvación y los puntos que debemos de tener en cuenta para poder llegar a la meta, porque todo el mundo en una carrera comienza un tremendo grupo de personas corriendo, ¿no lo han visto? Pero no todos llegan a la meta. Y el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la meta. Ese es el propósito que Dios busca en cada hombre, en cada mujer que ha entregado su corazón a Cristo. Para eso tenemos que edificarnos a través de la palabra. Tenemos que reunirnos como hijos de Dios para alabarlo y bendecir su nombre. Tenemos que llevar el testimonio de qué ha hecho Dios en nuestras vidas. Y hablé de algunos puntos necesarios que debemos de tener en cuenta, que es la valentía, la disposición, la firmeza, la confianza y la humillación. Y una de las primeras preguntas que hay en la primera página es ¿qué debe hacer el recién convertido? Y no solamente el recién convertido, sino a veces nosotros mismos que llevamos un poco de tiempo, debemos regresar a las sendas antiguas. No estamos convertidos. Y a veces llevamos mucho tiempo visitando una congregación, hasta oyendo la palabra, y nuestro corazón no ha nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces tenemos que tener en cuenta una base sólida. Una base sólida para nuestra fe y nuestra conducta. Y así gozaremos del amor de Cristo y disfrutaremos verdaderamente de la libertad que Dios nos ha dado en su palabra por el Espíritu Santo. El Evangelio nos da libertad. Piensan las personas que no entregan su corazón a esta verdad, piensan que nosotros estamos atados a un sistema, a una congregación, a una iglesia, que somos prisioneros de eso. Al contrario, nosotros somos libres y Dios nos ha dado libertad. Primeramente, libertad del pecado, libertad de nuestra vieja manera de vivir, libertad de todo lo que el Satanás ha puesto en nuestras vidas. A eso vino Cristo, a dar libertad. Ese es el propósito y por qué tenemos que estudiar la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de conocer y comprender mejor nuestra nueva vida. Porque esto es una nueva vida. Todo aquel que se entrega al Señor de corazón y quiere caminar en este camino hasta que Cristo venga por su iglesia o nosotros vayamos a la presencia de Dios, es un nuevo caminar, es una nueva senda, es un nuevo camino, es una nueva vida. ¿Qué bendiciones tiene el estudio bíblico? Pues crecer espiritualmente, conocer el corazón de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de las escrituras, no a través de alguien que te hable, que te diga que si esta profecía, que si esto, que lo otro. No, dice que la mejor profecía dada está en la palabra de Dios. Ya no hay eso de que yo te profetizo, yo te digo, como hemos visto en muchos lugares y en muchos programas, y no, dice la palabra de Dios que la mejor profecía está aquí, en la palabra de Dios. Y la profecía más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y la ordenanza que Dios nos ha dado es que crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos en el mismo lugar donde comenzamos, sino que avancemos hacia adelante. La semana pasada estuvimos hablando de los objetivos principales de la iglesia de Cristo, esta iglesia gloriosa que Dios pagó en la cruz del Calvario con su sangre. La iglesia, para poder ser parte de la iglesia o para constituir la iglesia, el mismo Dios, hecho hombre, descendió de los cielos y murió en la cruz por nosotros. Así que esta iglesia ha sido comprada por precio de sangre. Y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre este precio tan alto que pagó Dios. Y vayamos un momentico a Filipenses
Filipenses, Colosenses, Filipenses capítulo 2. Y aquí vamos a ver, muchos de nosotros hemos oído esta escritura, pero es necesario a veces recordarla. Pastora, Filipenses, ¿cuánto? Capítulo 2. ¿Qué verso? 5, a partir del 5. Aquí está hablando de la exaltación y la humillación de Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es Jesús antes de descender a la tierra. Ese es Cristo, por eso se llama Jesucristo. ¿Ok? La segunda persona de la Trinidad. Cuando vino a la tierra, hubo un profeta o un ángel que vino y le dijo, el nombre de él será Jesús, el Salvador. Cristo, el ungido de Dios. Por eso se llama Jesucristo. Jesús el Salvador, Cristo el ungido de Dios. Y aquí es la exaltación y la humillación de Cristo. Dice, el cual haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién era Cristo? Dios. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuál es la forma que tomó? De siervo. Jesús. Hecho semejante a los hombres. Jesús fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya no como Cristo, sino como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Aquí vemos que la iglesia fue establecida por precio de sangre, que Él murió en la cruz, muerte de cruz, para que nosotros fuéramos parte de esta iglesia en la cual fue comprada a precio de sangre. Entonces, vayamos, Humillación. claro, humillación y la Lo exaltación. importante que siendo él el rey, Es muy importante este verso único porque está exaltando la condición del propio Dios. Amén. Esto es para que a nosotros, cuando conozcamos 3 versículos bíblicos, no creamos que somos mayores que nadie. Amén. Este Dios que pagó con precio de sangre nos dio la oportunidad de hoy poder estar sentados con la esperanza y con la fe de vivir en una vida eterna. Este mismo Dios se humilló, dice que a lo sumo. Cuando aquí aclara, cuando dice se humilló a lo sumo, en muerte de cruz, es que en aquellos tiempos morir en la cruz era una muerte que solo se le daban a los asesinos, a los hombres que más malos de esos lugares. La muerte de cruz no era una muerte para cualquiera, era una muerte que era de sufrimiento, era una muerte lenta, era una muerte que costara morir. No es que te mataban y ya no, que tú ibas muriendo poco a poco, ibas siendo desangrado poco a poco. Y los animales comenzaban a volar sobre ti, a picarte. Esa es la muerte, esa fue la muerte que le dieron a nuestro Cristo Jesús. Para que usted se mantenga en humillación siempre. Y para poder ser nosotros parte de esa iglesia comprada por precio de sangre. Y ahora vamos a ir a los objetivos principales de la iglesia de Cristo. Los voy a leer rápido, pero después vamos a ir a profundizar. Los objetivos principales de la iglesia de Cristo, el primer punto no está aquí porque lo añadí después, y está en Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál es el objetivo principal que Dios tiene para la iglesia de Cristo? 4:13. 4:13. El Señor quiere, Dios quiere que nosotros tengamos una meta como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios.
como parte de esta iglesia gloriosa que fue pagada por precio de sangre. Y el propósito principal, aparte de todo lo que vamos a estudiar, está aquí en el versículo 4, Efesios 4, capítulo 3, y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere que tú te quedes en el mismo lugar donde tú empezaste cuando viniste al conocimiento de esta gran verdad y fuiste introducido en el reino de los cielos. Él quiere que a través de la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, o sea, de Jesús, lleguemos a ser un varón o una varona perfecta. ¿Y qué quiere decir esto? Alguien que Dios ha considerado porque nos hemos entregado de corazón a lo que quiere que nosotros seamos. Hay muchas teorías por allí y muchas cosas que se oyen, que se dicen, no, porque no somos perfectos. Sí, yo sé que no somos perfectos, pero la meta que Dios tiene para nuestra vida es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que obtengamos la madurez espiritual, el conocimiento de todo el paquete que nos han dado al venir a los pies de Cristo. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos como niñitos fluctuantes que podemos ser llevados por doctrina de aquí para allá, sino que tengamos una madurez, una estatura en madurez espiritual para que podamos entender cuál es el propósito de la iglesia de Cristo en la tierra. Y dice, Yo creo que una de las respuestas la encuentras un poquito más adelante, uh-huh, en el capítulo 3, verso 19. capítulo 3, no más adelante, 3:19 dice, Sí. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero si no sabemos quién es Cristo, si no conocemos quién es Jesús, cómo es la diferencia, si no conocemos el corazón de Dios, ¿cómo podemos llegar a crecer? ¿Cómo cuando un niño nace, si no se le da el alimento apropiado, se queda raquítico, no crece? Así nos pasa a nosotros en el mundo natural, estoy hablando, así nos pasa también a nosotros en el mundo espiritual. Si nosotros venimos a este mundo espiritual que nosotros no conocíamos y que ahora estamos introducidos en ello a través de la muerte y de la muerte y la resurrección de Jesús, porque dice la palabra de Dios que nuestra fe sería en vano si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es la que nos da a nosotros la entrada a esta iglesia gloriosa de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Porque entonces no hubiera demostrado Jesús que Él era Dios. Porque Jesucristo resucitó y no murió más. Hay algunos hombres que han resucitado, como Lázaro, el que le dijo, sal fuera de la cueva, ¿no? Lázaro resucitó, pero después se murió. La mujer de Jairo, que si él no hubiera resucitado, en vano sería lo que nosotros creeríamos, porque no tenemos una base sólida de saber definitivamente que ese es el único camino para llegar a la libertad. Entonces, ahora vamos a los objetivos que tengo aquí. Perdón. Los principales objetivos de la iglesia de Cristo. Ya sabemos que el principal objetivo está en Efesios, que no lo tengo apuntado en el panfleto, Efesios capítulo 4, versículo 13. Llegar a la estatura del varón perfecto. O quiere decir llegar a la madurez a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Ahora, veamos aquí los diferentes objetivos. La semana pasada estuvimos hablando del primer punto, que era adorar a Dios en espíritu y en verdad, y hablamos sobre esto bastante. No sé si se recuerdan.
Yo lo tengo grabado, lo voy a pasar a YouTube para si alguien quiere escucharlo, lo pueden escuchar. Hablamos de Juan 4, 23, 24, Salmo 100 y Colosenses 3, 16. Y ahí nos quedamos, porque estuvimos hablando mucho sobre la adoración. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando adoramos? Y adorar no solamente es cantar alabanza ni adoraciones. Adorarlo es la manifestación de que Dios vive dentro de ti en cualquier circunstancia de tu vida. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Cuando nos encontramos en ciertas situaciones y sabemos que podemos adorar a Dios dando testimonio de que Él vive dentro de nosotros. Ok, el punto B, que es el que vamos a entrar hoy, rapidito, es impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras para el crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas. Ok. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Alguien puede decirme? Impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tengo muchos versículos bíblicos para el crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas. Si nosotros no sabemos lo que Dios quiere para nosotros, cómo quiere que andemos, cómo quiere que actuemos, cómo quiere que funcionemos, no vamos a saber nunca, ni vamos a tener crecimiento en la vida cristiana, ni vamos a obtener ninguna virtud. Porque nosotros adquirimos virtud a medida, virtud es algo bueno, eso es lo que significa virtud. Algo que nos sobrepasa la mediocridad. Cuando una persona tiene una virtud, en cualquier sentido, profesional, médico o algo así, ¿cómo se dice? Perfecto. Se sobresalta por la mediocridad, ¿no? Por arriba de la- Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos virtud. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos y conocimiento. Resaltar, pastora, como Resaltar. Sí, exacto, esa es la palabra, resaltar. Vayamos a a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver qué habla la palabra aquí sobre impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras para el crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así. El último versículo. Es el último versículo. Antes bien, este es el consejo de Dios a través del apóstol Pedro para nuestra vida cristiana. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un consejo muy sencillo. Antes bien, crecer en la gracia y ¿qué? ¿Y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo crecen en la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué ustedes entienden por gracia? Dice la gracia. Crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando la Biblia habla de la gracia, ¿No se está encendido? No. Cuando la Biblia habla de la gracia, está hablando del regalo no merecido que hemos recibido a través de Dios de la salvación. Entonces, el apóstol ahí está haciendo referencia a que la importancia que tiene el conocimiento del regalo de Dios hacia nosotros, en crecer en el conocimiento de por qué usted viene a la iglesia, por qué usted adora a Dios, por qué usted tiene paz, y es todo lo que trae esta gracia que Dios ha derramado sobre los hombres, que es la salvación, la vida eterna, y sobre todo es el manual de vida que Dios nos está dejando para que andemos de acuerdo a su voluntad.
¿Y cuál es la voluntad? ¿Cómo es la voluntad? Primero la pregunta sería, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos tengamos, regresemos a la originalidad por lo que fuimos creados, que es para vida eterna. El hombre, yo lo he explicado en algunas ocasiones, nosotros somos almas vivientes y fuimos creados para vivir eternamente. Por eso es que existe un infierno y existe un cielo. ¿Por qué? Porque el hombre va a tomar decisión propia dónde quiere pasar la eternidad, porque la eternidad existe y no va a desaparecer. Va a desaparecer el cuerpo físico temporalmente, pero la vida que está en el alma del hombre y que es alimentada por el Espíritu de Dios es para vivir eternamente. Entonces, ¿qué es gracia? Favor no merecido. La gracia es la salvación. Esa es la gracia. Dice que crezcas en la gracia, crezcas en la salvación que te fue dada y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te habla de gracia, es la salvación. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, no porque no las merecíamos. Ninguno nos merecíamos nada. Ha sido la gracia de Dios derramada a través de la muerte y la resurrección de Jesús para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe en ese sacrificio. Entonces la gracia es la salvación recibida por fe. Cuando ustedes dijeron, sí, Señor, cada uno de nosotros, yo recibo, te recibo en mi corazón, tú estabas dándole la autoridad a Dios de que depositara esa gracia en tu vida, que no es más que la salvación. Eso es entonces Él quiere, uno de los propósitos de Dios cuando estudiamos sus escrituras es que crezcamos en el conocimiento, en la gracia que nos fue dada y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí un poquito más adelante dice en el 14, ahí mismo en el 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, aquí Pedro en el capítulo 3 está hablando de la venida en el día del Señor, o sea, de la segunda venida de Cristo, no en el rapto de la iglesia, en la segunda venida de Cristo. Porque entre la primera venida de Cristo, que fue cuando nació en Belén, a la segunda venida de Cristo, que va a ser después que la iglesia sea levantada en el rapto, y los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga en las nubes, y nosotros, si estamos vivos, seremos levantados juntamente con Él, no veremos muerte física. Él está hablando aquí de la segunda venida, o sea, después de estos 7 años que va a comenzar de tribulación, es la segunda venida. Entonces le está diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque nosotros estamos esperando esta segunda venida, estamos esperando esto que Dios habla aquí. Sí. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí el Señor nos está diciendo otra vez, procurar con diligencia, o sea, trabaja la salvación, trabaja la gracia que ha sido depositada en ti. Crece en el conocimiento del Señor Jesús. Crece en el conocimiento de la palabra, porque si no, vamos a ser engañados. Vamos a ser llevados de un lugar a otro, porque no hemos crecido. Cuando un niño chiquito va de la mano del tutor, ¿verdad? Pero ya cuando, o sea, la mamá, el papá, o una persona que esté en cargo, pero ya cuando el niño crece y madura, está solo. Entonces nosotros estamos ahora siendo instruidos por Dios, pero el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la madurez y no seamos movidos por cualquier doctrina, por cualquier conocimiento que no sea de Dios. Entonces dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Dice, en casi todas sus epístolas, aquí está hablando Pedro de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Aquí el Señor nos está alertando a través del apóstol Pedro que nosotros debemos de crecer y madurar, porque dice que van a haber inicuos. ¿Y qué cosas son inicuos? Pues inicuos son personas que tienen maldad e injusticia en su corazón y engañan, porque van a haber inicuos y hay inicuos que te quieren engañar, pero si nosotros maduramos y crecemos, nadie nos va a engañar. Dice, de antemano guardaos que seáis arrastrados por el error del inicuo y caigáis de vuestra firmeza. Si nosotros no maduramos, si nosotros no crecemos espiritualmente, podemos caer de la firmeza de la salvación. Nos podemos resbalar, nos podemos confundir, no podemos coger un atajo que no es del Señor. Por eso, uno de los propósitos principales de la iglesia o de los objetivos que Dios tiene para la iglesia es que nosotros crezcamos en su conocimiento y en la gracia dada. Porque la gracia ya no fue dada, pero Él quiere que tú crezcas en esta gracia, que no te quedes como un bebé, sino que vayas aumentando tu conocimiento. ¿Ok? Ahora vayamos a 2 de Timoteo. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, estamos hablando de lo mismo, de impartir el conocimiento y el crecimiento en la vida cristiana, agregando virtudes. Virtudes es algo bueno que ¿cómo me dijo la hermana? Se me olvida la palabra. Resalta. Amén. Resaltar. Exacto. A medida que nosotros vayamos cogiendo conocimiento en la verdad de la palabra de Dios, las virtudes van a ser siendo añadidas. Porque la primera virtud que nosotros tenemos es la fe. Y ahí va a ir añadiendo. Hay una escritura que dice a la fe, conocimiento y... Ajá. ¿Qué? No, tú estás hablando otro. Ok, vayamos a 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Y dice así. Fíjate, vuelve otra vez aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, vuelve otra vez el consejo. Sigue persistiendo en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí le está hablando a Timoteo, Pablo, diciéndole, persiste en lo que has aprendido. ¿Y quién le enseñó a Timoteo? La Sagrada Escritura se le enseñó su familia, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay una virtud. Dice que si persistes aprendiendo la Escritura, dice que esto te va a añadir una virtud a tu vida que es sabiduría. A veces nosotros andamos sin sabiduría, pero cuando nosotros persistimos en aprender la palabra de Dios, esa virtud de sabiduría va a ser añadida a nuestras vidas. Y vamos a tener sabiduría para hacer decisiones, vamos a tener sabiduría para, en un momento determinado de nuestras vidas, cuando nos encontremos en ciertas situaciones, tener la sabiduría de Dios para poder escoger bien y no escoger mal. Entonces, eso es una virtud. Cuando tenemos conocimiento de Dios, esa virtud de sabiduría se instala en nuestra alma para hacer buenas decisiones. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Ustedes no han oído, no, pero es que ese libro lo escribieron los hombres. Ah, eso me lo dicen muchas personas, no. ¿Cómo tú sabes que la Biblia es verdad? La Biblia la escribieron los hombres. Sí, la escribieron los hombres inspirados por Dios. Inspirados por el aliento de Dios. Fue escrito esta palabra. Esta palabra no es de hombre. Esta palabra es de Dios.
pero Dios usó un hombre para que escribiera. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok. Así que toda la palabra de Dios es útil, o sea, efectiva para enseñar. ¿Te enseña algo la palabra de Dios cuando tú comienzas a leer la palabra, a estudiarla? ¿Le enseña algo a ustedes? ¿Le enseña algo? A ver, dígame un ejemplo. ¿Qué te enseña la palabra de Dios? Un ejemplo fácil. No te escucho. ¿Qué te Moni, enseña? no te escucho. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ya lo sabemos. Y útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? ¿O qué podemos enseñar a través de la palabra de Dios? Cómo comportarnos, cómo vivir una vida Bueno, dedicada la al escuela te Señor, enseña al cómo servicio. comportarte también y tus padres. ¿Pero qué te enseña la No, palabra pero de Dios? a tener fe en Él. Ahora sí, a tener fe en Él, a agregarle a esta gracia más virtud. ¿Qué más? A ver, ¿alguien me puede decir? No te oigo. Tiene que poner el micrófono. La voluntad de Dios y el corazón de Dios a través de las escrituras que conocemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas y cuál es el carácter y el corazón de Dios. Te enseña, comienzas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas personas se preguntan, ¿y ¿Cuál es la voluntad cuál es de la Dios? voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Que te, todos La salvación vamos al arrepentimiento y y que te santifique. la vida eterna. Y que te Es santifique. necesario el arrepentimiento. A ver, ¿qué más te enseña la palabra de Dios? ¿Quién más me puede decir por acá? Por acá no tengo mucha audiencia, pero hay unos cuantos. A ver, por acá, ¿qué has aprendido de la palabra de Dios? Tener fe que uno puede cambiar la vida y puede tener una mejor vida Que y sentirse mejor espiritualmente. crecer espiritualmente. Exactamente. Exactamente. ¿Y tú? Milagros. Podemos ser mejor Dios, Él, llenándonos espiritualmente de cosas buenas para seguir en este mundo que estamos viviendo. Amén. ¿Y tú? Tener paz. Eso es una virtud. Tener esperanza. Eso es una virtud. Están aprendiendo, ¿viste? Como cuando crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios, empiezan a añadirse todas estas virtudes a nuestra vida. Qué bueno es saber que Dios nos ha dejado todo esto para que aprendamos, primeramente, a tener paz, a tener consuelo en los momentos que son difíciles, a podernos manifestar a las personas como Dios quiere y no como nosotros somos, sino tengamos, porque hay una virtud que se llama dominio propio. Eso es una virtud que se adquiere a través del conocimiento de la palabra. Porque antes éramos una carreta descarriada sin freno, pero ahora tenemos dominio propio. Eso es una virtud aprendida a través de la palabra de Dios. No te oigo, mi hermanita, pon el micrófono. Roxana. Discernimiento espiritual nos enseña Dios. Discernimiento espiritual, eso lo adquirimos a través del conocimiento de la palabra. Así que el objetivo de aprender la palabra, miren cuántas cosas podemos hablar, ¿no? Y son muchas más. Todo lo demás viene. Por eso dice añadir. Dice que lo primero, ella entiende que debe ser la fe. Y bueno, esa es mi escalera. Esa es la escalera que ustedes saben que yo tengo. Que cuando el hombre viene al arrepentimiento, lo primero que pasa es que viene a través de la fe. Amén. Y esa fe es la que te hace ir creciendo y buscando y poniendo deseo de conocer a Dios. Hay personas que dicen tengo fe, pero en el primer vaso de agua virado se fue la fe. Por eso dice, hay una se pierde escritura la que fe. dice a la fe virtud y a la virtud, bueno, tengo que buscarlo, no lo voy a decir mal.
Se los busco y se los traigo la semana que viene. Aquí dice, para enseñar, ya vimos que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Ahora dice, para redarguir. ¿Ustedes saben lo que es redarguir? Para redarguir. ¿Sabe alguien qué es redarguir? Yo se lo voy a decir. Redarguir, dime, madre. No. Iba a tratar de explicar redarguir, pero no lo puedo explicar. No Como lo que puedo explicar. como Ok. que te hace analizarte a ti mismo, ¿no? Redarguir es como cerrar. Redarguir es como cuando tú piensas que algo, tú lo entiendes de esta manera, la palabra de Dios te redarguye y te cierra eso y te abre el camino correcto. Ujú. Entonces, en una palabra, redarguir es contraargumentar tus opiniones, porque tenemos demasiadas opiniones, no basadas en la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero cuando la palabra de Dios nos redarguye, es contrarresta todas estas opiniones que nosotros tenemos, haciendo entonces que la persona se vuelva contra este argumento que tiene y abra la puerta para aprender lo que Dios quiere que tú sepas. ¿Me entiendes? A veces tenemos muchos conceptos, muchos pensamientos, muchas opiniones que no son la voluntad de Dios. Entonces, cuando aprendemos la palabra y crecemos en conocimiento, esta palabra nos redarguye, nos contrarresta esto que nosotros creemos. ¿Y qué pasa? Dice, se vuelve contra, este argumento se vuelve contra la persona que lo presenta y aporta el significado de lo que verdaderamente es. Entonces, cuando la palabra te redarguye, te contrarresta Corrige. tus opiniones, tus pensamientos y te aporta la verdad de la palabra. Por eso dice que por eso es que muchas veces cuando estamos oyendo un sermón o cuando estamos oyendo una clase, la palabra está redarguyendo, está cerrando, está contrarrestando todo lo que nosotros creemos que estábamos bien y nos abre el camino para aceptar la voluntad de Dios. Eso es, o sea, se vuelve claro qué quiere verdaderamente Dios de nuestras vidas. Eso es redarguir. Sí, como que lo que tú pensabas que era, de la manera que tú creías que era, ya no es, porque la palabra de Dios te está enseñando otra cosa. Lo corrige, lo Dime. corrige. Te redarguye, Te corrige, te corrige, te enseña, te instruye. te guía. Por eso dice para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos instruye en justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Nos provee de una disciplina y entrenamiento en santidad. Eso es preparado, eso es para instruir en justicia. Nos provee de una disciplina y un entrenamiento en la santidad de Dios. La justicia es como el martillo de Dios, hermano. No el martillo del pastor, el martillo de Dios. La justicia de Dios es como el martillo. Comienza entonces a entrenarte, comienza entonces a disciplinarte en lo que Dios quiere que tú seas. Por eso es que es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el martillo de Dios para nuestra vida. Creíamos nosotros que estábamos bien, que andábamos bien, que hacíamos bien, y nada de eso. Por eso es que dice, para instruirnos en justicia. Porque a través del conocimiento de la palabra de Dios, Dios usa este conocimiento como martillo para tu vida, para enderezar lo que estaba torcido, para enderezar lo que no estaba bien. Así que ahí vimos que entonces la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación por fe y nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Bueno, una de las cosas más importantes es que nos perfecciona, Exacto, porque Él nos lleva al punto de la santidad. exacto. Porque sin santidad dice la Escritura que nadie verá a Dios.
Exacto. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento que tenemos nosotros en nuestras manos para poder ir quitando esta vana manera de vivir como vivíamos antes, estas costumbres que traemos del mundo, estas enseñanzas que nos Pensamiento. dieron, Pensamiento. claro, porque nuestra mente estaba cauterizada completa, estaba esclavizada, mejor dicho, estaba esclavizada a los deseos de este mundo. Ahora llega Dios a nuestras vidas y comienza a hacer cambios, pero los cambios que Él hace es de adentro hacia afuera. El hombre comienza a cambiar no por la apariencia de que los demás vean que está cambiando, de que es una buena persona, sino es que esta palabra va directo al espíritu, quien alimenta a través del corazón, alimenta ya nuestra alma. Ya nuestra alma no recibe del exterior del mundo la enseñanza. Ahora, nuestra alma, que somos nosotros seres vivientes, somos seres espirituales por completo, que eso es lo que nosotros somos, como un cuerpo, somos un líquido metido dentro de una botella, para que a ver si lo puedo entender más fácil. En la botella está el perfume, pero está en la botella cuando se va el perfume y se va el olor del perfume, la botella tienes que botarla porque no sirve, hay que echarla en la tierra, dice, de la tierra, del polvo vino, al polvo vamos. Pero somos almas vivientes y estas almas vivientes necesitan ahora el alma que somos nosotros, necesita ser renovada. Y esta alma, para ser renovada, tiene que ser instruida a través del Espíritu de Dios que se mezcla con el Espíritu de nosotros. Entonces, ahí es cuando Dios, a través de su palabra, nos está llevando al varón perfecto. Nos está preparando. Esto es una preparación para vivir eternamente con Dios. Esto es una preparación. Amén. En segunda de Pedro, capítulo, que ahí encontré el versículo, en segunda de Pedro ahí mismo, capítulo 2, versículo 1, dice así. Vuelve otra vez a hablar Pedro de la diligencia, o sea, de algo que nosotros tenemos que hacer, porque hay un evangelio por ahí que dice que ya Cristo lo hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Eso es un error. La palabra en muchos libros de la palabra nos manda a que nosotros hagamos con diligencia, busquemos que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que crezcamos en conocimiento. Nosotros sí tenemos que hacer algo. Ya la gracia ha sido dada, pero ella te manda que crezcas en la gracia y que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no estás sentado aquí hoy oyendo la palabra, la clase, tú no vas a crecer. Pues te estoy poniendo un ejemplo. Tú puedes decidir no aprender y quedarte ahí mismo, en el mismo nivel, no crecer, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre hablando a nosotros que con diligencia hagamos esto. Y mira lo que dice Primera de Pedro. Segunda. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir de 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ahí está la palabra otra vez, toda diligencia, todo esfuerzo. Capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5, sí. Todo esfuerzo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir. O sea, no te dice, Dios te va a añadir. Dice primero, diligentemente, tú vas a añadir a vuestra fe virtud. Así que ya tiene la fe, ¿no? Ahora vas a añadir una Lo virtud. primero que tienes es la fe, como lo dijo la hermana ahorita. ¿Ustedes se acuerdan cuál virtud hablamos ahorita? La sabiduría. Dice, a la fe añádale sabiduría de Dios. Añádale esa virtud. Dice, a la virtud conocimiento, porque si tienes sabiduría pero no tienes el conocimiento de Dios, no puedes. Si tienes conocimiento y no tienes sabiduría, no puedes usar ese conocimiento como sabiduría. Por ejemplo, tú tienes un cuchillo y tú sabes que ese cuchillo tienes que tener sabiduría para usarlo o para cortar carne o para matar a alguien. ¿Entiendes? Entonces, al conocimiento, sabiduría. Y al conocimiento, dominio propio. Eso es una virtud. El dominio propio es una virtud porque se te van a presentar
10 millones de cosas que tú tienes que hacer una buena decisión en tu vida. Y hacer una buena decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Dominio propio, paciencia, que nos falta mucho, piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Wow, eso es un versículo clave. Es un versículo clave, hermano. Y vayamos ahora al Salmo 119. No quiero embotarlo mucho, pero esto es muy importante que podamos masticarlo, llevarlo al estómago y volverlo a rumiar, como las vacas. Rumiar, volverlo a masticar, hermano, y volvértelo a tragar y volvértelo a masticar. Nosotros debemos de rumiar la palabra. Nosotros debemos no solamente tragarla, sino como hacen las vacas y ¿quién más? El caballo, creo, ¿no? Rumea, ¿no? El caballo no rumea. Se me olvidó. La vaca y alguien más. Sube la comida, o sea, la palabra la vuelves a mascar y la vuelves a tragar. Ok, Salmo 119, capítulo 9. Verso 9. No, perdón. Sí, verso 9. Salmo 119, verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora viene el consejo. Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vamos a seguir un poquito más abajo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero si no conoces sus mandamientos y no conoces lo que dice la palabra, ¿cómo va a resolver tu problema? Ahí entonces viene en el 12. Dice, bendito, oh tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Y quiero nada más ir por arribita para ya terminar lo que quiere decir mandamiento. Porque aquí dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando leemos la palabra mandamientos, el mandamiento quiere decir una orden. Dios te manda a hacer esto. Es comunicada por Dios. Un mandamiento es una orden comunicada por Dios para que la obedezcamos. Así que un mandamiento es una orden comunicada por Dios para que lo obedezcamos. Esto nos da una idea que Dios debe de guiar a través de nuestras vidas por los mandamientos. Por eso le dice aquí, con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Así que es una orden dada por Dios que nosotros debemos de obedecer. Eso es un mandamiento. Ahora dice, enséñame tus estatutos. Eso es otra cosa, ya no es un mandamiento. Un estatuto es la disposición o ley dada por Dios. Es una ley dada por Dios. Ya no es un mandato, es una ley. Eso es un estatuto. La Biblia dice que Dios es el supremo dador de los estatutos. No hay nadie que dé un estatuto mejor o una ley mejor que Dios. Y vayamos a ver dónde lo dice Isaías capítulo 33. Así que un mandato es una orden dada por Dios para que la cumplamos. Y un estatuto es una ley puesta por Dios, que es el único que pone las leyes correctas en el mundo. Isaías 33, vayamos allá. ¿Qué dice? Verso 22. ¿Lo puedes leer? Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Así que Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro, ¿qué más dice ahí? Rey. Rey. Dice que Jehová es juez. Juez. Jehová Legislador. El que pone las leyes. Jehová es rey. El rey, legislador y juez. Y es el que te salvará. Y es el que te salvará. No hay más Así nada. que si nosotros guardamos sus estatutos y sus mandamientos, estamos caminando hacia el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso es que está el mundo perdido, porque no quieren guardar ningún mandamiento que Dios ha dado, porque va contrario a lo que el mundo enseña,
El mundo está perdido, hermano. El mundo está perdido porque los guías son ciegos. Y Porque un no, ciego no puede, no puede guiar a otro exactamente. ciego. Exactamente. Así que también habla en Juan 13:34 sobre el mandamiento. Dice: un mandamiento os dejo. Porque acuérdense que estaban los 10 mandamientos que nadie puede cumplir. Entonces Jesús vino a pagar, a abrogar la ley, o sea, a pagarla. Él fue el que cumplió en la cruz los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si Él no lo cumple, ninguno de nosotros tuviéramos acceso al cielo. Porque ningún hombre puede cumplir los 10 mandamientos. Pero entonces nos deja aquí en Juan capítulo, ¿entendieron esto? ¿Entendieron? Él vino a abrogar la ley. Él la vino a cumplir. Porque ningún hombre cumple ninguno de los 10 mandamientos. Si acaso, maybe uno, si acaso, no sé. Yo no Pastora, cumplí. Sí, dijo, Dios cumplió los 10 mandamientos en la cruz. Jesús cumplió los 10 mandamientos cuando murió. Abrogó la ley. Entonces, en Juan, porque si él no hubiera abrogado la ley, no hubiera cumplido la ley en la cruz, nosotros ninguno tuviéramos acceso a la vida eterna, porque todos fallamos en los 10 mandamientos que Dios nos dio. Por eso le llaman el segundo Adán. Entonces, O sea, falló. en Juan capítulo, 13. que es lo último que ya voy a 13 enseñar, ¿qué? 13, Juan 13:34. Mira lo que Jesús nos dejó. Dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. un mandamiento, ya Él cumplió todos los mandamientos, ahora nos deja otro nuevo mandamiento. Que amáis Que amemos, bueno, que nos amemos unos a unos a los los otros. otros. Pero en otra parte dice: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, esos Si son las los- personas amaran al prójimo, no hubiera robo, no hubiera asesinato, no hubiera guerra, violación, no hubiera guerra, no hubiera envidia. no hubiera envidia ni contienda. Porque si tú te amas a ti como a tu prójimo, tú quieres lo malo para tu prójimo, pero la gente no cumple. Por eso cuando le preguntan quién es el prójimo, hace el cuento Exacto, el hombre que fue asaltado exacto. y le ayudó un samaritano, que supuestamente los samaritanos eran, Odiaban a los judíos. los judíos, los samaritanos no se llevaban, pero el único pasó primero un religioso, Ujú. y después pasó otro más, y ninguno Y de los ninguno ayudó que al prójimo. supuestamente era el prójimo, de los que se consideraban prójimos, no lo ayudó. No lo ayudó. Pero vino este samaritano y le vendó sus heridas, lo llevó a un lugar, Un mesón le pagó. un mesón, pagó y dejó dicho que si algo consumía además, cuando regresara volvía a pagar por ese hombre. Y era un samaritano. El samaritano significa esa gente que tú te ves en la calle y que a lo mejor son unos ladrones, unos borrachos, unos mentirosos, una clase baja, alguien que está perdido, y este es el que te ayuda. Este es el que te auxilia en el momento que tú necesitas. Ese es el prójimo. Ese es el prójimo. Lo que te está queriendo decir que aunque sea lo que sea, ámalo. Porque ese es tu prójimo. Eso es cuando uno va creciendo en conocimiento, va cambiando su manera de pensar. Porque la palabra de Dios va contraria a todo lo que hemos aprendido del mundo. El mundo nos enseñó rojo y Dios dice azul. El mundo nos enseñó negro y Dios dice blanco. Es contrario a todo. Nosotros tenemos que resetear nuestra alma, renovarla, resetearla, como dice Romanos capítulo 12, a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra. El Espíritu Santo nos ayuda para no fallar, pero nosotros tenemos que diligentemente buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por sentarnos a los pies tuyos, Señor, para instruirnos, Señor, y adquirir conocimiento, Dios mío, de qué es tu voluntad para nosotros, Padre. Te adoramos, mi Dios, y te glorificamos. Te exaltamos, Señor, porque si no hubiera sido por ti, Señor, nosotros no tuviéramos ni tan siquiera la oportunidad de aprender tu palabra, Padre. Gracias te doy por todos estos hombres que escribieron, Señor, esta Santa Biblia.
que muchos se burlan y dicen que es palabra de hombre. Dios mío, pero nosotros sabemos que eres tú hablando al mundo, Señor. Especialmente a tu iglesia comprada por precio de sangre, Señor. Gracias te doy por las escrituras, Señor, que nos redargüen, Señor, que nos disciplinan, que son el martillo, Dios mío, de tu justicia, Señor, para nosotros ser moldeados según a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Que estamos en conocimiento para poder llegar, Señor, a ser como tú eres, Padre. Gracias te doy en esta noche por cada uno de mis hermanos aquí, congregados con nosotros, aprendiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, porque tenemos muchísimas. Pero tú, Dios mío, eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Padre. Amén. Hemos terminado la clase por el día de hoy.